Señores, con mi mascarilla, como siempre les digo, fui esta mañana a un sitio. Nadie tenía mascarilla. Nadie. Póngase su mascarilla, vacúnese. Ahí el gobierno está llamando. El mismo presidente de la República llamando a vacunarse. Vacúnese, hombre, no sea así. Vacúnese, cuídese, cuídenos, cuide el país. Y póngase su mascarilla. Bien, señores, buenas tardes. Primero y ante todo, yo les voy a presentar un programa que para mí es un lujo, porque yo tengo aquí al doctor Yotin Curi, hijo, quien fuera miembro, ustedes lo saben, del Tribunal Constitucional, fue juez del Tribunal Constitucional. Y vamos a hablar con el doctor Curi sobre, ¿de qué vamos a hablar? De lo que está de moda, de la extinción de dominio. Para nosotros, los que no sabemos ni entendemos, para que nos explique todo esto. Tiene aspectos interesantísimos y tenemos que estar en eso. Primero, ante todo, déjenme decirles que me acaba de llegar una nota de prensa que tengo que leérsela porque esto es muy importante. Dice que el Departamento Aeroportuario y agencias inician aplicación del protocolo de aviación privada en Aeropuerto Juan Bosch, Samaná. Este protocolo establece los lineamientos para la recepción y salida del país de las aeronaves, con la mayor claridad, eficiencia, transparencia y rapidez que se requieren para prestar un servicio de clase mundial. Oiga, qué interesante. Samaná, el Departamento Aeroportuario, en conjunto con las agencias del sector y los operadores aeroportuarios, inició este jueves, la implementación del protocolo de aviación privada no comercial en República Dominicana. Este protocolo que iniciamos su implementación es el resultado de una visión que tiene nuestro presidente de la República, don Luis Abinader, de impulsar la aviación privada no comercial y que nos permite ser un referente en toda la región, aseguró Víctor Pichardo, director ejecutivo de, por supuesto, el Departamento Aeroportuario. La puesta en marcha de este manual de procedimientos se realizó con un acto en el Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch, el CATEI de Samaná, donde Pichardo también señaló que el objetivo es que el país y el mundo conozca que la República Dominicana ya cuenta con esa herramienta. Nuestra misión principal es que este protocolo para el manejo de la aviación privada no comercial que estamos implementando hoy desde el Aeropuerto Internacional Juan Bosch, el CATEI, y que simultáneamente inicia su implementación en todos los aeropuertos de la República Dominicana, nos convierta en la potencia de la aviación privada del Caribe. Oiga, qué importante todo esto. En tanto que el director del Centro de Información y Coordinación Conjunta de la Dirección Nacional de Control de Drogas, coronel Rafael Morales, destacó que están comprometidos en dar cumplimiento a este protocolo, ya que el mismo va a mejorar el desenvolvimiento de las operaciones aéreas privadas. Eso es verdad, porque usted sabe que muchas veces, como sé que te gusta el dulce de leche, por abajo de la puerta te metió un ladrillo. Pues no, con este protocolo. Ok. Miren qué importante esto. El objetivo es brindar otra cara al turismo de ese renglón. Y estoy seguro que después del trabajo realizado durante varios meses, lo hemos logrado. Entonces, este compromiso lo externaron también las demás instituciones, como
Están involucradas la Dirección General de Migración, representada por Liamni Vázquez, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC, por Melvin Tutela, y la Dirección General de Aduanas en la persona de Robert Contreras. Además, el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria y de la Aviación Civil, CESAC, representado por el coronel Wilfredo Candelario, y la dirección del Aeropuerto Internacional Juan Bosch, a cargo de Carlos Rodoli, quien también representó en el acto a Aerodom. Este protocolo establece los lineamientos para recepción y salida del país de aeronaves de la aviación general con la mayor claridad, eficiencia, transparencia y rapidez que se requiere para prestar un servicio de clase mundial. ¿Okay? El protocolo para la aviación privada no comercial fue aprobado por el Gabinete de Turismo que preside el presidente Luis Abinader el pasado 6 de abril. Desde la fecha, importante, el Departamento Aeroportuario viene preparando un personal especializado en aviación privada no comercial para dar cumplimiento a este mandato. Felicidades, qué bueno, qué bien que estamos nosotros cumpliendo con lo que tenemos que cumplir, porque eso le abre otra arista al turismo dominicano, la aviación privada no comercial. ¿Ok? Ok, así que nos alegra mucho, y al Departamento Aeroportuario, excelente. Bueno, doctor Jotin Curi, hijo, gracias por estar, vuelvo y te lo digo. Jotin, ayúdanos a entender qué es la extinción de dominio. ¿Por qué se llama extinción de dominio esa ley? Sí, muchas gracias. Bueno, primero, antes que nada, doña Consuelo, por la invitación. Fíjese, la ley de extinción de dominio es algo novedoso. Es algo que no encaja ni en el derecho civil, ni en el derecho penal, ni en el derecho administrativo, ni en nada. Es algo novedoso, sí. Porque no es un juicio a la persona, sino al patrimonio. Al patrimonio. Ajá. ¿Qué pasa? Mi modo de ver de esta ley, que se quiere, hay fuerzas, ¿verdad?, superiores que quieren que esta ley pase. Sí. Y yo, le voy a ser sincero, yo estoy a favor de la ley, en el sentido de que es bueno que aquí se investiguen los patrimonios de mucha gente, que no lo pueden explicar. Porque a usted lo pueden investigar y usted no... ¿Qué miedo va a tener? Ninguno. Yo también me pueden investigar y lo que tengo lo puedo explicar fácilmente. Claro. Pero aquí hay mucha gente que no puede explicar fortunas enormes. Pero ¿dónde está el problema? Hay problemas técnicos. O sea, en el fondo, la ley es bien, es beneficiosa. Sí, sí. Es beneficiosa en el sentido de que la gente va a tener que explicar de dónde ha sacado su dinero, sus bienes. Pero el problema está en lo siguiente. Está el primer tema, la irretroactividad. Ajá. La ley emplea el término retrospectivo. Con efecto retrospectivo, es retroactivo. Sí, retroactivo. Es buscando un sinónimo. Sí. Eso, a mi juicio, es un error. Es un error consignar ese término. Si no se hubiese empleado en esa ley, era más fácil su aprobación, en el sentido de que, como yo veo el problema, si no se incluye eso de la retrospectividad o irretroactividad, se aprueba la ley, ¿qué ocurre? Tan pronto comience a practicarse, cuando se investiguen a funcionarios que no puedan justificar el origen de sus bienes, ellos no podrán decir que esa ley tiene efecto retroactivo. ¿Por qué? Porque esos bienes fueron adquiridos ilícitamente. Entonces nunca han tenido derecho. Ay, madre del... ¿Me entiendes? Al no tener derecho, al no haber tenido derecho, la ley puede alcanzarlo. Entonces, para mí es una torpeza que hayan incluido el término retrospectivo. Eso es para que el Tribunal Constitucional
Si llega al Tribunal Constitucional... Va a declarar eso con muy alta porque posibilidad. la Constitución no sí, lo acepta. No lo acepta. No la acepta. Constitución Dominicana no la lo irretroactividad acepta. es un principio que ha estado permanentemente en... Eso es nosotros, o la irretroactividad de la ley es general en todas las constituciones de la bolita del mundo. No en todas, pero en la nuestra siempre ha estado consignada. Siempre ha estado, exacto. Sí. O sea, para darle seguridad jurídica, la ley se aplica a partir del momento en que, no puede tener efecto para hacia el pasado, hacia atrás, hacia el pasado. Entonces, al meter eso en esta ley retrospectivo, ya genera suspicacia. Entonces, y no es necesario, porque solamente hay que eliminar ese término, aprobarla y comenzar a investigar, porque está bien que se investigue. Sí. Claro, aquí hay personas que no pueden explicar lo que tienen, sencillamente no pueden explicarlo. Entonces, desde ese punto de vista es positiva, pero tiene ese primer problema técnico, sí. la retrospectividad o irretroactividad, o retroactividad, que es lo mismo. El otro término decía es una ley orgánica, pero ya eso es exacto, si es una ley ordinaria. Sí. Yo quería decirle que las leyes orgánicas no existían entre nosotros hasta el año 2010. Con la Constitución. Con la Constitución es cuando se crea por vez primera la ley orgánica. Claro, se denominaba impropiamente, antes de la Constitución de 2010, ley orgánica, por ejemplo, del Banco Central, ley orgánica del Banco Agrícola. Para instituciones. Para instituciones, pero eso era una denominación impropia. La ley orgánica es una ley que requiere una mayoría superior para su aprobación que la ley ordinaria, y que para los franceses tienen una categoría también distinta. O sea, para los franceses la consideran que está entre la ley ordinaria y la Constitución. Es una categoría intermedia. Sí, exactamente. Exacto. Pero está el tema de si es una ley ordinaria, una ley orgánica, pero eso no tiene mayor importancia porque aquí lo que hay que buscar es los efectos y si conviene o no la ley. Entonces yo lo que digo, si no se incluye el tema de la retrospectividad y la ley se aprueba y se aplica, perfectamente puede alcanzar a muchos funcionarios que se hayan enriquecido con anterioridad a la ley ilícitamente, y ellos no podrán reclamar la irretroactividad porque ellos no adquirieron esos bienes legítimamente. O sea, ellos nunca han adquirido derechos sobre esos bienes. No adquirieron derecho de propiedad privada, vamos a decirlo. Exacto. ¿Qué derecho? Usted no ha adquirido derecho. Sí. Entonces, si se eliminara ese término, tuviera claro. Tuviese mayores posibilidades. Mayores posibilidades. Tiene, claro, luego tiene algunos otros escollos. Pero ¿dónde está el problema mayor, doña ¿A dónde? En la falta la falta de institucionalidad de nuestro país. Eso es lo que le hicieron a usted esa pregunta en el periódico El Caribe, y usted dio una declaración que usted me asustó. Yo hasta le escribí, porque usted dice algo así como, para Curi, ex juez del Tribunal Constitucional, la falta de institucionalidad del país daría pie a la comisión de abuso. Claro. ¿Cómo? Imagínese usted un ministerio público corrupto aplicando esa ley. Un ministerio público corrupto. Que quiera hacer la vida imposible a adversarios políticos. Sí. Se prestaría a ese tipo de retaliaciones. Y entonces se vulneraría, obviamente, en esos casos el derecho de... porque ese es otro problema de la ley. La ley debió circunscribirse a funcionarios públicos, y a las estructuras del crimen organizado, no a todo el mundo en sentido general. Claro, lo hacen así para poder atrapar a los testaferros. Sí. ¿Me entiendes? Porque muchas de esas personas utilizan testaferros. Claro. Pero entonces ahí viene el problema. Pero en el fondo era para buscar a los funcionarios públicos. En otras partes... Debió circunscribirse, a mi modo de ver, a funcionarios públicos y a las estructuras del crimen organizado, y no a la población. A la población. En sentido general. Claro, yo entiendo que el propósito es poder atrapar a los testaferros. Sí. Porque ay, Dios mío, quienes auspician esa ley también son los que han auspiciado la corrupción en nuestro país. Entonces, la corrupción se les ha ido de las manos.
ya ha alcanzado unos Doctor, niveles. espérese, lo que auspician Esa ley son los mismos que han auspiciado todas estas oligarquías, doña Consuelo, y toda esta democracia, esta falsa democracia nuestra, donde hay tanta corrupción. Entonces ya hay un problema de tal magnitud que entonces que tenemos que quieren solucionarlo con una ley bien intencionada, pero que también podrían incurrirse muchos abusos al momento de aplicarse. Son varios. Es una ley un tanto draconiana, hay que reconocerlo. Sí. Usted y yo no tenemos ningún problema, por mí que la aprueben. Exacto. Y que me investiguen. Claro. No hay ningún problema. Pero ahí podrían, claro, hay que reconocer que se podrían cometer muchos abusos contra el derecho de propiedad, contra personas, adversarios políticos, que funcionarios. Porque si hubiese institucionalidad, la ley fuese buena, doña Consuelo. Es un país con instituciones sólidas, firmes, ay, Dios mío, con seriedad. Claro, pues yo estoy de acuerdo, claro. Vamos a investigar a todo el mundo, a aquellos que se han enriquecido y que demuestren, porque la verdad es que aquí al Estado Dominicano, óigame, este Estado es una cantera inagotable de enriquecimiento. Ay, sí, ay, sí. ¡Wow! Entonces, todas atendidas. Si nos vamos ustedes no, porque ustedes no, ni habían, pero nos vamos para la era de Trujillo. Así es. Y las empresas de Trujillo con testaferros. Así es. Así hasta el día de hoy. Sí, sí. Fue lo que me explicó un colega. Me dice, es que el sistema está organizado en torno a la corrupción. Desde antes, desde siempre. De siempre. Desde siempre, exacto. Pero entonces, doctor Curi, explíqueme esto. ¿Es para la ley, es para que los bienes adquiridos de manera ilícita puedan ser reincorporados al Estado Dominicano? Y a la persona no se le va a juzgar, al propietario, al disque propietario. No se le juzga, solamente que se le quita. Nada más. Se le confiscan los bienes. Es verdad. Exacto, claro. Y no hay cosa más dura para usted saber. No, es un golpe. Es un golpe. Pero penalmente no. Penalmente no, porque nada. No. De hecho, se ha discutido quién debe aplicar esa ley. Los tribunales civiles, los tribunales represivos, los tribunales penales, los tribunales administrativos. Porque es que es algo tan novedoso. Pero esa ley es de los americanos. Porque sí, obviamente está impulsada. Claro, eso se sabe, claro. Están impulsando esa ley y reitero, eso es para ponerle freno a la corrupción excesiva que hay en la República Dominicana. Recuerde que Donald Trump llegó a decir que la causa de la migración hacia los Estados Unidos era precisamente la corrupción de estos países. Sí, es cierto. Y es cierto. O sea, es una política de los Estados Unidos. Y por eso comienzan a apretar porque en la medida que hay corrupción y esas personas se ven privadas de oportunidades, tienen que emigrar. Entonces es una estrategia geopolítica de los norteamericanos. Cuando vino el embajador, el último que él, o sea, exhibió su esposo y todo esto. Sí. ¿Verdad? Claro. Ahora, Brewster, ¿verdad? Sí. Entonces, vino con una posición frente a la corrupción aquí. Exacto. Que fue al almuerzo de la Asociación de Industria y dijo, ustedes los empresarios saben quiénes son los corruptos de este país. Esas fueron declaraciones que dio él. Y ustedes saben cómo está la corrupción. O sea, que Estados Unidos venía con una intención. Hace tiempo. De la cuestión de la corrupción aquí en el país. Porque a ellos les afecta, porque en la medida en que hay corrupción en estos países, se incrementa la pobreza, la falta de oportunidades y mucha gente se ve obligada a emigrar hacia los Estados Unidos. Entonces ellos tienen que controlar y esta ley es un mecanismo para controlar. ¿En Estados Unidos existe esa ley? En Estados Unidos no, que hasta donde tengo entendido no, creo que no. Yo no creo, o sea, no se ha hablado nunca. No. Ellos han llevado esta ley de extinción de dominio a otras partes aquí en América Latina, porque la corrupción de aquí se compara con la de México. Salimos como niños de teta nosotros. No sé si es Colombia, o creo que hay. ¿Que hay? Sí, pero muy escasamente, pero aquí pero eso, porque aquí hay una corrupción. Un experimento.
Bueno, que aquí hay, este es un país donde, también que hay que reconocer, doña Consuelo, que hay una corrupción endémica, terrible. Endémica. Terrible. Se ha expandido. ¿Por qué? Por la falta de sanción y la impunidad. Entonces, muchas personas, incluso que no son corruptas, se ven tentados a hacerlo cuando ocupan los cargos, porque saben que no habrá un régimen de consecuencias. Entonces, por eso, usted ve que ese fenómeno se ha expandido y yo digo, hay dos opciones. O el sistema se renueva y se regenera, o sencillamente se rompe con el sistema. Se rompe violentamente con el sistema. Porque es que llega un momento en que no aguanta más. Entonces, aquí la corrupción se ha ido. O sea, ya está en el tuétano. Exacto, hasta los tuétanos de la sociedad dominicana. ¿Usted cree? Porque la discusión también es, mire, yo le digo, por eso me alegro de hablar con usted, porque uno no sabía todas estas cosas. Por ejemplo, el PLD y la Fuerza del Pueblo pidieron en la discusión de la comisión, la ley es del PLD. O sea, Charlie Mariotti hizo una rueda de prensa diciendo, hace 2 días, 3 días, diciendo, Charlie, que esa ley es del PLD en el sentido de que fue el PLD y fue él que la propuso. Porque se está viendo vinculada solamente al gobierno ahora. Exacto. Pero no, dice Charlie, esa ley la propusimos nosotros, pero planteaban el término o la categoría de la elusión. Y entonces no se le ha querido, la comisión que aprobó en el Congreso, Pedro Catrén, etcétera, no aprobaron incluir la elusión. La elusión. Sí, o sea... Porque la elusión constitucional es otra cosa, es un concepto distinto. La elusión constitucional es cuando se evaden aspectos que podrían ser tener una vertiente de inconstitucionalidad. Claro, ellos planteaban, porque ellos lo que planteaban, el PLD y la Fuerza del Pueblo hicieron todo un pronunciamiento de que no es solamente la evasión de los impuestos, de esto, de lo otro, no, la elusión, que es una categoría, es una forma de eludir el pago de impuestos. Bueno, para que sea aplicada a esos temas, claro. Claro. Entonces, por eso no se la aprobaron, por la cuestión de la elusión. Bueno, porque deben ser incluidos esos temas también, porque no pagar impuestos también, usted sabe que es un acto de corrupción. Exacto. Sí, también. Hay dinero negro que llega aquí, la gente cree que solamente es dinero de narcotráfico, ¿no? También cuando no se paga dinero en esos países europeos, Estados Unidos, lo traen aquí para lavarlo. Es lo mismo, es un dinero que hay que justificar. Que hay que justificar. Claro, entonces eso de la elusión, claro, es un problema. Pero tiene que ver con los paraísos fiscales, en este caso. La Fuerza del Pueblo lo explicó también, con los paraísos fiscales, dinero que se va a los paraísos fiscales. La mayoría de las fortunas están en paraísos fiscales, sí. Sí, eso es así. Sobre todo en fideicomisos y trust. O trust. Exacto, están... Esa categoría entonces ellos no aceptaron, sino solamente la evasión o el mal o la forma mala. Debieron haber incluido, claro, debieron haberla incluido. Todos esos aspectos, así es. Eso es lo que se discutió también. También, o sea, eso es un punto claro. Da la impresión de que parece ser, yo ni sé si se va a aprobar definitivamente. ¿Qué usted cree? ¿Se va a aprobar? Los yanquis están presionando para que se apruebe. Se va a aprobar. Ahora, la última palabra la va a tener el Tribunal Constitucional cuando se impugne. Cuando se impugne, o sea, una persona dice... Es muy probable que se declare. Le vamos a analizar que usted, en el gobierno de 1996, usted adquirió esos bienes. No, pues yo voy para el Tribunal Constitucional porque es algo retroactivo. Exacto, eso es retroactivo. ¿Qué decidiría? Si usted estuviera en el Tribunal Constitucional, ¿cómo usted vería eso? Es difícil de ver. Obviamente. O si se aplica la Constitución. El término retrospectivo deja muchas dudas. Podría ser declarada inconstitucional, quizá no en la totalidad,
doña Consuelo, sino en determinados aspectos. Determinados aspectos, exacto. O sea, pero le complicaría la vida al Tribunal Constitucional. Sí, pero en algunos aspectos podría declararse inconstitucional y la ley subsistir. Sí. Exacto, permanecer. Habría que ya para eso hacer un estudio más minucioso, más detallado de la ley, artículo por artículo. Sí, pero en sentido general, reitero, sí, algunos puntos es muy probable que sean declarados inconstitucionales, pero no la ley en su totalidad. Porque reitero, la ley, la inspiración es buena. Es necesario. Aquí hay que investigar muchas fortunas, y no solamente de políticos, sino también de empresarios, que se han lucrado en connivencia con el poder político. Y como bien hemos señalado, no solamente la corrupción, sino también la evasión fiscal. Aquí hay grandes fortunas en paraísos fiscales a nombre de fideicomisos. Y usted sabe que el fideicomiso no es aceptado en nuestra... bueno, hay una ley, pero no, esa ley no encaja, es una ley inconstitucional también. No encaja, lo que pasa es que no ha sido impugnada. No encaja en nuestro sistema, porque en nuestro sistema solamente las personas tienen un único patrimonio. Solamente tenemos un patrimonio, no podemos tener dos. Entonces el fideicomiso permite dividir el patrimonio de las personas. Sí. Y eso obviamente va en contra de los herederos, permite la evasión fiscal. Son patrimonios de afectación, le llaman los franceses. Son patrimonios de afectación y están prohibidos en Francia. Y nuestra legislación es de inspiración francesa. Eso es porque el TROS es de inspiración norteamericana, que es una legislación distinta. Es distinta. El TROS es totalmente. O sea, en Estados Unidos, si tú quieres dejarle tu fortuna al gato tuyo, se la puedes dejar a tu gato. Y no dejarle un centavo a los hijos. A tus herederos. Nada. No te dejé nada. Se lo dejé todo a mi gato. Así es. Pero aquí no se puede. Aquí no. Ni en Francia. Están protegidos por la legítima hereditaria. Entonces, el fideicomiso atenta contra todos esos principios de nuestro derecho civil. Sí. ¿Entiende? Entonces, hay un solo patrimonio. Si yo, por ejemplo, tengo un hijo, yo puedo donar la mitad de mi patrimonio, pero la otra mitad es de ese hijo por ley. Sí, señor. Pero con el fideicomiso no. Exacto. Con el fideicomiso yo pongo el dinero a nombre del fideicomiso, le doy instrucciones para que haga lo que, al momento, por ejemplo, de mi desaparición, haga cumpla las instrucciones que yo le dé con ese patrimonio. Pero, eso viola la ley. Eso es un ejemplo. Sí. Viola también los acreedores. Si yo tengo acreedores, ¿cuál es la garantía de mis acreedores? ¿Son mis bienes? Sí. Pero si yo los pongo a nombre de un fideicomiso, ¿me insolvento? ¿A quién van ellos a perseguir? ¿A un insolvente? ¿Pero es cierto? O sea, eso se presta a múltiples fraudes. Por eso los franceses no aceptan los fideicomisos. No lo aceptan. Pero es cierto. Claro. Entonces, pero sin embargo se ofrecen aquí. Se ofrecen aquí. Y pueden ser impugnados. Podrían ser impugnados. Usted dice que no lo han impugnado. No lo han impugnado, pero esa podrían ser impugnados. Claro, esa ley viola múltiples aspectos de la Constitución. Oiga. O sea, los fideicomisos son mecanismos para manejar fondos, para disfrazar patrimonios. Si usted observa aquí, las grandes fortunas están a nombre de fideicomisos. Si, por ejemplo, yo tengo una gran empresa, imagínese usted, entiendo que ninguno de mis herederos tiene capacidad para manejarla, se le encarga un fideicomiso. Sí. Y le doy instrucciones al fideicomiso para que le dé tanto a fulano, tanto a sutano. Óigame. Pero ese no es nuestro derecho. Se supone que cuando una persona fallece hay que dividir el patrimonio entre los herederos. Sí, señor. Con el fideicomiso no, permanece intacto. O sea, eso se presta. Qué cosa tan interesante. Sí, hay muchos aspectos que la gente desconoce. Sí. Y hay un profesor, el profesor Mazo Garrote, que explicó que los fideicomisos tampoco son válidos en un Estado social de derecho, visto desde el punto de vista ya de la constitucional, y que por eso en España, en Italia, no hay fideicomisos. Eso es una figura eminentemente anglosajona que ha sido trasplantada, adaptada aquí a nuestra legislación y que se está prestando a muchas discusiones como con este tema de Punta Catalina y todo eso. Exactamente. Sí, ha dado lugar a mucha controversia. Yo no quisiera que usted, en estos minutos que nos falta, usted nos ha dado una charla. ¿Qué va? Claro que sí. Doctor, hay una parte que yo quisiera que nosotros también pudiésemos ver. El debido proceso. Todo es una de las cosas que está de moda. Claro. Yo soy una que no sabía nada de eso. Pero con todo estos líos y toda esta gente presa, más algo que uno aprendió también, que
al ver lo que está sucediendo con algunos que están detenidos con una ¿cómo se dice? Una orden de arresto, ¿verdad? Ah, sí. Que están presos hasta años, están trancados. El debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Bien, el debido proceso son las garantías que se le deben dar al imputado para que pueda defenderse, pueda hacer valer sus derechos en justicia, es decir, pueda expresar sus ideas, su versión, todo eso. O sea, son las garantías que rodean el proceso. Cuando estábamos en el tribunal, doña Consuelo, se daban, por ejemplo, en la policía muchos casos. Sí. De personas que eran desvinculados de la institución de manera, usted sabe que en la guardia eso no, y entre los militares. ¿Qué hay ahí? Exactamente. Entonces el tribunal se vio obligado a reponer muchos de ellos porque no se cumplía con el debido proceso, que las garantías, sí, o sea, tenían el derecho a ser escuchados, a exponer su versión de los hechos. Pero, a que se les rodeara esas son las garantías. Hay un editorial del periódico El Día que me lo recomendó Roberto Rosario, que estuvo conmigo, el doctor Roberto Rosario. Roberto, sí. Y me dijo, busca el editorial del periódico El Día del 5 de julio, yo lo tengo aquí. Sí o sí, cuando dijo el señor Pastoriza, sí o sí va la extinción de dominio, sí o sí. Pero le dice entonces el editorial, sí o sí, pero la ley correcta. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque dice que la presunción de inocencia, dice del editorial, que aquí hay un populismo jurídico. ¿Qué es lo que es entonces un populismo jurídico? O sea, aquí la gente está condenada en la prensa. Sí. En los programas de televisión. Ese bandido, ese ladrón que se robó. Pero espérate, mijo, mencionándole nombre y de todo. Sí, no, y se abusa ahora con esto de las redes sociales. Por ahí acaban con la gente. Óigame, no, esto es increíble. Héroes, ahora hay unos héroes. Porque los ladrones fulano y pérense. Así se abusa de eso. Se está abusando mucho. ¿Eso es populismo jurídico? No, eso es abuso de la libertad de expresión. El populismo jurídico son decisiones que se adoptan los tribunales que trascienden, se entiende que trascienden sus esferas y penetran en otros ámbitos. Eso es lo que básicamente. Pero eso es abuso de la libertad. ¿Eso ayuda a la justicia? El populismo jurídico, el indebido proceso. No, claro que no. Aquí hay un problema, ciertamente, de que los procesos judiciales, sobre todo cuando tienen connotación pública, se juzgan previamente en los medios. Pero eso ha sido siempre, doña Consuelo. Eso no es de ahora. Eso no es de ahora, ¿verdad? No. Con Salvador, para ponerle un caso. El caso de Salvador. El Salvador Exactamente. Para poner un caso que allá atrás, así es. Fue también... Los medios. Eso es propio de sociedades pequeñas como esta, donde todo se filtra, donde esos casos son fuente noticiosa. Sí. Entonces ya comienzan a moldear esas informaciones, la conciencia de los jueces y la conciencia nacional. Entonces eso crea ciertamente... Pero eso es una debilidad del sistema jurídico. Es una debilidad de nuestra sociedad, sí. Ciertamente, de que aquí se conozcan los procesos y que se filtren una serie de informaciones. Claro que sí. Ahora, doctor, y finalmente, pudiera, a mí me van a someter, ok, me llaman para investigarme, lo que sea, y me filtran mi expediente, como se ha hecho desde el Ministerio Público, se ha filtrado toda a la prensa, fulanita, a la prensa, a Perencejita, a Sutanejito. No queda un minuto, sí. Yo puedo, filtrar mi expediente, como lo han filtrado a determinados programas y comunicadores, y bueno, la afectada, someter al Ministerio Público. Bueno, lo que pasa es que es difícil, difícil, porque usted probar eso es difícil, probar ese tipo de cosas, pero sí es dañino para una buena administración de justicia, para una sana y correcta administración de justicia, eso sí le puedo decir. Pero someterlo ya es muy complicado, no. Pero habría
aunque fuera difícil, yo pudiera decir, someto al ministerio, al que sea que esté ahí, al fiscal fulano. Porque a través, o sea, si yo pudiera tener pruebas. Bueno, sí, si tuviese las pruebas podría hacerlo, claro. Los fiscales son sometibles. Sí, claro, claro, cuando incurren en falta en el ejercicio, y los jueces también. Y los jueces son sometibles. También, claro que sí. Oigan el término que yo me inventé, sometible. No, o sea, podrían ser objeto, claro, de juicio, sí, juicio disciplinario, y eventualmente ser destituido. Oh, pero eso es interesante. Claro, y sobre todo ahora con el tema del Consejo del Poder Judicial. Exacto. Que es una incorporación también de la Constitución del 2010, una nueva que funciona bastante bien. Que funciona bastante bien. Sí, en nuestro sistema. Doctor, finalmente ya nos queda un segundo. ¿Cómo usted se sintió cuando estuvo en el Tribunal Constitucional? Bueno, bien, una interesante experiencia, doña Consuelo. ¿Verdad que sí? Sí. Usted, se aprende mucho. Se aprende mucho. Claro que sí. Y usted defendió la nación dominicana. Bueno, claro, todo lo que estuvo en mis manos, así es. Usted sí fue un ejemplo, así sí es verdad. Gracias. Bueno, para eso es que uno ocupa ese tipo de funciones, para aportar. Obviamente. Su papá tiene que sentirse muy orgulloso y su mamá también. Muchas gracias. Muy orgulloso de usted, se lo digo sinceramente. Gracias. Uno hace lo que uno puede y tiene que guiarse siempre de esos ejemplos que nos sirven de guía. Así es. Bueno, gracias. Usted no se imagina, yo siempre le digo, señores, óigame nada más esto. Yo tenía dolores de parto de mi primera hija y en la clínica estaba Carlos Dores, padre de la criatura, y el doctor, padre de este joven que está aquí, Jotin Curi, hablando de política los dos, yo con los dolores de parto. ¡Ay! Y ellos, Jotin y Carlos, hablando de política en la clínica. Wow. Y eso no se me olvida jamás. Lo quisimos mucho a su padre. Mucho. A ustedes muchísimas gracias. Yo creo que hemos tenido una conversación excelente. Excelente. Recuérdense que estamos aquí gracias a Plaza Lama, gracias a Óptico Oviedo. Martes gratis, jueves del ahorro de Óptico Oviedo. Y por supuesto, tu marca país, marca Café Santo Domingo. Y tu marca país, los productos Rica. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Gracias.